El asiento vacío. Andrés había empezado a conducir para Uber hacía apenas 3 meses. No era el trabajo de sus sueños, pero al menos le permitía pagar las facturas. La mayoría de noches eran iguales: trayectos cortos, gente cansada o borracha, música suave para evitar el silencio incómodo. Pero esa noche, algo se sentía distinto. Desde que arrancó el coche, tenía la sensación de que el aire era más pesado, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Eran casi las 3 de la madrugada, una hora en la que solo quedaban las luces amarillas de las farolas y el eco distante de algún motor solitario. Andrés había dejado a su último pasajero en las afueras y pensaba regresar al centro cuando sonó una notificación. Nuevo viaje, recogida en el kilómetro 17 de la carretera vieja a San Martín. Frunció el ceño. Esa zona no aparecía muy a menudo. Era un tramo rural, casi abandonado, y el GPS mostraba la ubicación justo en medio de la nada. Pero el destino marcado estaba en dirección contraria a su casa, así que dudó unos segundos. Solo este último viaje, pensó, y me voy a dormir. Aceptó el servicio. El camino hasta allí fue largo y solitario. A medida que avanzaba, la ciudad se fue diluyendo entre sombras, reemplazada por árboles y campos oscuros. Las luces del tablero eran lo único que rompía la oscuridad absoluta, y el sonido del motor parecía retumbar más de lo normal. Cada tanto, el GPS perdía la señal. El móvil parpadeaba, recalculaba la ruta y volvía a marcar la misma dirección. 300 metros hasta destino, pero cuando llegó, no había nadie. Solo un pequeño desvío de tierra junto a un cartel oxidado que apenas se leía: camino al molino. Andrés bajó un poco la ventanilla. El aire olía a tierra húmeda y a hojas viejas. No se escuchaba nada, ni siquiera los grillos. Esperó 1 minuto. Nada. 2. Tampoco. Entonces el teléfono vibró. Era un mensaje dentro de la app. Estoy aquí. No me ves, pero te veo. Andrés sintió como un escalofrío le subía por la espalda. Miró alrededor. Solo la oscuridad. Sacó la linterna del móvil y alumbró el camino de tierra. A unos metros creyó distinguir una silueta quieta, delgada, inmóvil. Encendió las luces largas. La figura se movió lentamente hacia él. Era una mujer. Llevaba una chaqueta larga, negra, y un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro. Caminaba con pasos pesados, arrastrando algo, quizás una maleta, aunque el sonido era extraño, como un roce metálico contra el suelo. Andrés tragó saliva. Intentó convencerse de que solo era una pasajera más, quizás con una historia rara o un poco asustada de estar en medio del campo. Cuando la mujer llegó al coche, no levantó la cabeza. Abrió la puerta trasera y se sentó sin decir una palabra. Buenas noches, dijo él intentando sonar amable. ¿A dónde la llevo? La mujer habló con una voz baja, casi un susurro. Al molino. Andrés miró el GPS. No aparecía ningún molino. Solo la carretera, una línea interminable entre árboles. Disculpe, ¿podría marcarlo en el mapa? No tengo señal. Ella no respondió. Solo señaló hacia adelante. Siga, yo le diré dónde. Andrés dudó, pero arrancó. El silencio dentro del coche era tan espeso que podía oír su propia respiración. La mujer no se movía, ni un gesto ni una tos. Solo miraba por la ventana, aunque fuera de ella solo hubiera oscuridad. El viaje continuó así durante minutos que parecían eternos, hasta que de pronto el GPS volvió a conectarse, pero el destino ya no era el mismo. Ahora marcaba una ruta automática: Molino San Martín, 9 kilómetros. Andrés no recordaba haber tocado nada. Parece que ya se actualizó el destino, dijo intentando sonar relajado. No sabía que por aquí hubiera un molino. La mujer habló sin apartar la vista del cristal. No todos lo encuentran. Andrés sonrió nerviosamente. Bueno, supongo que el GPS sí. Ella sonrió, pero no dijo nada más. El camino se estrechó. Los árboles parecían cerrar el paso,
Sus ramas rozaban los espejos laterales. El sonido del motor se mezclaba con el chirrido del viento y un zumbido bajo que no sabía de dónde venía. Andrés empezó a sentir una presión en el pecho, una incomodidad que no podía explicar. Quiso romper el silencio. ¿Vive por aquí? No, respondió ella. Pero él sí. Andrés frunció el ceño. ¿Él? La mujer giró la cabeza lentamente. En la penumbra, sus ojos parecían hundidos, como si no hubiera luz suficiente para reflejar el brillo. El del molino, y volvió a mirar al frente. Un estremecimiento recorrió todo el cuerpo de Andrés. El GPS marcaba aún 7 kilómetros, pero el camino, de pronto, parecía interminable. Las luces del coche apenas iluminaban unos metros por delante, y más allá, solo había niebla. Una niebla espesa, sucia, como humo de incendio. Andrés sintió que el motor empezaba a esforzarse más de lo normal, aunque el terreno era plano. El aire dentro del coche se volvió frío, tanto que tuvo que frotarse las manos. Giró la perilla de la calefacción, pero lo único que salió fue una corriente de aire helado que olía a humedad y metal. «Qué raro», murmuró. Miró el termómetro del tablero. Marcaba 4 de Grinderico. Imposible. En el móvil había visto 18 de Green antes de salir de casa. «¿Le importa si subo la calefacción un poco más?», preguntó, intentando sonar amable. La mujer no respondió. Seguía mirando por la ventana. Andrés empezó a inquietarse. Cada vez que el haz de los faros tocaba los árboles, juraría ver figuras extrañas entre las sombras. No movimiento, sino formas, como si el bosque lo observara. Pasaron unos minutos más hasta que la mujer habló. «Frene aquí». Andrés paró el coche a un lado. El camino era de tierra, sin señales, sin casas, solo árboles y oscuridad. Ella señaló hacia la izquierda, donde apenas se distinguía un sendero cubierto de maleza. «Por ahí». Andrés se inclinó un poco hacia el parabrisas. «No puedo entrar ahí con el coche. El terreno es muy cerrado, y si se me queda atascado...». La mujer giró lentamente la cabeza. Su voz fue un susurro. «Conduce, él te está esperando». Andrés sintió un nudo en el estómago. Por un instante pensó en negarse, en dar la vuelta, pero algo en su tono no sonaba como una orden. Sonaba como un hecho, como si realmente alguien lo esperara al final de ese sendero. Pisó el acelerador. El coche avanzó lentamente por el camino de tierra, que se volvió cada vez más estrecho. Las ramas golpeaban el techo. La señal del GPS desapareció. Solo el ruido del motor y el crujido de las ruedas sobre la grava rompían el silencio. De pronto, algo cruzó frente a los faros. Una sombra fugaz, demasiado rápida para distinguir qué era. Andrés pisó el freno. El coche se detuvo con un chirrido. «¿Lo vio?», preguntó, girando la cabeza hacia atrás. La mujer ya no estaba. Andrés se quedó helado. El asiento trasero estaba vacío. Miró a su alrededor, fuera del coche. Nada. Su respiración se aceleró. No, no puede ser. Abrió la puerta y bajó. El aire estaba helado y la niebla le calaba la piel. Sacó la linterna del móvil y alumbró el camino. A unos metros, vio huellas frescas, pequeñas, descalzas, como si la mujer hubiera caminado directamente sobre el barro. La siguió con cautela. El silencio era absoluto. Ni insectos, ni viento, ni nada. Solo el sonido de sus propios pasos. Las huellas se detuvieron frente a una estructura oscura que emergía entre los árboles. El molino, o lo que quedaba de él. Una construcción vieja, de piedra agrietada, con el tejado medio derrumbado. La rueda lateral estaba oxidada, inmóvil. El aire olía a madera húmeda y moho. Andrés tragó saliva. Debe ser esto. Dio un paso hacia la puerta. El suelo crujió bajo sus pies. Empujó la madera podrida y la puerta cedió con un chirrido. Dentro, solo oscuridad. La linterna del móvil apenas iluminaba a un par de metros. Pudo ver un suelo cubierto de hojas secas, muebles rotos y algo que parecía una silla de madera en el centro.
En ella había un abrigo negro, el mismo que llevaba la mujer. Andrés sintió un escalofrío. Se acercó lentamente. El abrigo estaba seco, a pesar de la humedad del lugar, y sobre él, una vieja fotografía enmarcada. Era el interior del mismo molino. Y en la foto, una mujer joven, de pie junto a un hombre con uniforme de trabajo. Detrás de ellos, en la pared, un cartel con letras apenas legibles. Molino San Martín, 1962. Pero había algo más. En la esquina inferior, con tinta azul, alguien había escrito una frase: vuelvo cada noche por él. Andrés sintió que se le secaba la garganta. Giró la cabeza hacia la puerta. Fuera, algo se movía entre los árboles. Un ruido seco, como pasos, lentos, pesados. «¿Hola?», dijo con voz temblorosa. La linterna parpadeó, y en el segundo en que la luz volvió, vio una silueta en el umbral. Un hombre alto, delgado, con el rostro oculto bajo la sombra. Su ropa estaba cubierta de barro y agua. ¿Quién es usted?», preguntó Andrés retrocediendo. El hombre no respondió, solo levantó una mano y señaló hacia el coche. «No», susurró Andrés. «Ella se fue por ahí». El hombre bajó lentamente el brazo, inclinó la cabeza y dio un paso adelante. El suelo crujió. Otro paso. Y otro. Andrés se echó hacia atrás, tropezó con la silla y cayó al suelo. La linterna rodó, proyectando haces de luz que danzaban por las paredes. Entonces vio algo que le heló la sangre. En la pared, justo detrás del hombre, había decenas de fotos clavadas con clavos oxidados. Todas mostraban coches. Coches distintos, pero en cada uno, siempre el mismo detalle: el asiento trasero vacío. Andrés comprendió entonces lo que decían los rumores del lugar, que el molino no solo estaba abandonado, estaba hambriento. El hombre dio un último paso, y su voz se escuchó por fin, ronca, como si viniera de muy lejos. Ella nunca viaja sola. Las palabras del hombre resonaron en el molino como un eco que no se extinguía. Andrés permaneció inmóvil, sin saber si había escuchado realmente aquella voz o si su mente ya estaba jugando en su contra. El aire dentro del molino se volvió más denso y la temperatura cayó varios grados. Podía ver su propio aliento disiparse frente a él. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó sin obtener respuesta. El hombre seguía allí, de pie, inmóvil, con los brazos colgando y la cabeza ligeramente ladeada, como si lo observara con una curiosidad sin vida. Andrés intentó levantarse del suelo, pero una fuerza extraña lo mantuvo quieto. Sentía el cuerpo pesado, como si el aire mismo lo sujetara. La linterna, caída a un costado, parpadeaba débilmente, mostrando destellos del rostro del extraño, solo que no era un rostro completo. Donde deberían estar los ojos, solo había oscuridad, huecos, como si el vacío lo habitara. Andrés retrocedió gateando, pero cada movimiento parecía despertar algo más dentro del molino. Un murmullo, primero leve, como el sonido del viento colándose por las grietas. Luego, más claro, susurros, decenas de voces repitiendo algo que no lograba entender, aunque parecían venir de todas partes, del suelo, de las paredes, del techo, y todas decían lo mismo, una y otra vez: el asiento está vacío, el asiento está vacío. Andrés se cubrió los oídos. El ruido se hizo insoportable, un zumbido agudo que le atravesaba el cráneo. El hombre dio un paso hacia él, y justo entonces el sonido cesó. Silencio absoluto. El hombre se detuvo frente a la silla, donde seguía el abrigo. Extendió una mano huesuda y rozó la tela, murmurando algo ininteligible. De repente la prenda comenzó a empaparse, goteando agua oscura sobre el suelo. Un olor a tierra mojada llenó el aire. Andrés se incorporó, tambaleante, y corrió hacia la puerta. Pero al cruzar el umbral, ya no había bosque, ni niebla, ni camino. Solo una carretera recta y solitaria, iluminada por la luz tenue de la luna. Detrás de él, el molino había desaparecido. El coche seguía allí,
A pocos metros, el motor encendido, las luces intermitentes, y en el asiento trasero algo se movía. Andrés se acercó con cautela sintiendo el pulso martillearle en las sienes. La figura de una mujer de espaldas, con el cabello largo y oscuro, se balanceaba ligeramente. Ella tarareaba una melodía, una especie de canción antigua, sin letra. «Señora», dijo con voz temblorosa. «¿Cómo volvió al coche?» La figura no respondió. Andrés abrió lentamente la puerta del conductor. El aire dentro del coche era helado, más que afuera. La radio estaba encendida, pero no emitía música, solo un susurro constante. El tarareo continuaba. Andrés giró el rostro hacia el retrovisor. La mujer lo miraba directamente a través del espejo. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, los ojos sin brillo, y de la comisura de sus labios caía un hilo de agua que goteaba sobre el asiento. «Usted no debería haber entrado al molino», susurró ella, sin mover los labios. Andrés apretó las manos sobre el volante, intentando mantener la calma. Solo quiero llevarla a casa, ¿de acuerdo? Dígame dónde vive». La mujer ladeó la cabeza. «Ya estoy en casa». El coche tembló. El motor rugió, acelerando por sí solo. Las luces delanteras iluminaron la carretera, que ahora se extendía infinita, sin desvíos ni señales. Andrés intentó frenar, pero el pedal no respondía. El velocímetro subía. 80, 100, 120 kilómetros por hora. «¡Basta!», gritó tirando del freno de mano. Nada. El coche seguía avanzando. La mujer comenzó a tararear otra vez, y el sonido de la radio cambió. Una voz, grave, distorsionada, surgió entre los susurros. «Vuelve, con nosotros». El parabrisas se empañó de golpe. Andrés limpió con la mano, y lo que vio lo dejó sin aire. La carretera había desaparecido. El coche iba directo hacia un muro de árboles. Giró el volante con todas sus fuerzas. El coche derrapó, se salió del camino y chocó contra algo. El impacto fue brutal. Todo se volvió blanco. Silencio. Andrés abrió los ojos. La cabeza le daba vueltas. Sangre en la frente, el pecho ardiendo. El coche estaba destrozado. El parabrisas, hecho añicos. El motor aún chispeaba. «Dios», susurró, intentando soltarse el cinturón. Lo logró y salió arrastrándose. El aire olía a gasolina. Al mirar atrás vio el asiento trasero vacío. No había rastro de la mujer, solo un pañuelo oscuro, empapado, doblado con cuidado sobre el respaldo. A lo lejos, creyó ver luces acercándose. Una grúa, tal vez, o alguien. Pero no era un vehículo, eran siluetas, figuras humanas caminando por la carretera, envueltas en la misma niebla espesa que lo había seguido desde el bosque. 1, 2, 5, 10. Todas avanzando en silencio, directo hacia él. Andrés dio un paso atrás. El suelo crujió, tropezó con algo. Una señal oxidada caída al costado del camino. La levantó. Zona de accidentes, tramo cerrado. Y debajo, escrito con pintura roja, un mensaje que no era parte del cartel. El asiento siempre espera. Las siluetas ya estaban cerca, tan cerca que podía oír el agua goteando de sus ropas. Eran hombres y mujeres, todos empapados, todos con el mismo gesto vacío, todos con las manos extendidas hacia el coche. Andrés retrocedió hasta chocar contra la puerta del conductor. La mujer estaba allí, sentada en el asiento del copiloto, con la cabeza inclinada hacia un lado. «¿Lo ves?», dijo con voz suave. «Ya no viajas solo». El sonido del motor volvió a la vida. Las luces se encendieron. El coche arrancó por sí mismo. Y mientras Andrés gritaba, fue absorbido por la niebla, igual que los demás. La carretera volvió a quedar vacía. Solo el silencio y un asiento trasero esperando. Andrés quedó paralizado, con las manos aún temblando sobre el volante. El coche seguía encendido, rugiendo suavemente bajo sus pies, pero la carretera frente a él parecía completamente vacía.
como si el tiempo se hubiera detenido. Miró por el retrovisor y no vio a la mujer ni las figuras que lo habían rodeado. Solo la noche, la luna y un asfalto que se extendía hacia lo desconocido. El aire dentro del vehículo estaba frío, demasiado frío para ser una noche de verano. Sus respiraciones se condensaban y un escalofrío recorrió su espalda. Cada faro iluminaba kilómetros de nada, sin señales, sin árboles, sin referencia. Andrés apretó el volante, temiendo dar un paso en falso. No había manera de saber si podía moverse o si todo esto era un loop que lo atrapaba. Intentó arrancar hacia adelante, a toda prisa, pero el coche respondió lentamente, como si caminara a su ritmo, forzándolo a avanzar sin control. La niebla comenzaba a regresar, descendiendo desde los laterales y rodeando la cabina. Entre la densidad del aire, Andrés creyó escuchar un murmullo detrás de él, algo muy leve, como si alguien respirara sobre el asiento trasero. Miró de reojo y esta vez no había nadie visible, pero la sensación de que algo lo observaba era más intensa que nunca. Un golpe seco resonó sobre el techo del coche y el reflejo de los faros iluminó algo que hizo que su corazón se detuviera. Un par de manos empapadas golpeaban la ventanilla trasera sin rostro, solo extremidades que se estiraban con insistencia. El coche empezó a acelerarse solo, subiendo lentamente por la carretera que parecía interminable. Andrés gritaba, intentando tomar el control del volante, pisando freno y acelerador al mismo tiempo. Las luces delanteras proyectaban sombras que parecían moverse por sí solas, figuras humanas borrosas que aparecían y desaparecían entre la niebla. Cada vez que Andrés giraba la cabeza hacia atrás, el asiento trasero parecía distorsionarse, alargarse y vibrar, como si algo invisible lo llamara. El GPS parpadeó y marcó un nuevo destino. Final de la ruta. Andrés no recordaba haber tocado nada, y un nudo de pánico le estrujó el estómago. La voz de la mujer surgió de la nada, un susurro que parecía provenir del aire mismo. No hay vuelta atrás. El coche dio un giro suave, aunque él no movió el volante. Las figuras comenzaron a rodearlo, flotando a su alrededor sin tocar el suelo. Algunos pasajeros que había dejado hacía meses se materializaban de repente, sus ojos vacíos y tristes fijos en él. Andrés se cubrió el rostro con las manos, incapaz de gritar. De repente, un golpe más fuerte sacudió el coche. Esta vez el asiento trasero vibró violentamente, y Andrés pudo sentir un peso que se sentaba sobre él, frío y húmedo, pero invisible. Una sensación de ser observado, medido y atrapado recorrió cada centímetro de su cuerpo. No había escapatoria. La carretera, las luces, el motor, todo formaba parte de algo que no comprendía. El rugido del motor cambió de tono, más profundo, como si el coche mismo estuviera vivo, alimentándose de su miedo. Las sombras se acercaban, las figuras lo rodeaban y la voz de la mujer se mezclaba con los murmullos de los demás pasajeros. «Vuelve, con nosotros». Andrés comprendió, con terror absoluto, que el asiento trasero no solo estaba esperando, estaba reclamando, y que él ya no podía escapar de lo que acechaba en la carretera vieja. Cada faro que iluminaba el asfalto solo mostraba más niebla y más figuras que surgían de la oscuridad. No podía ver fin alguno, y el volante parecía moverse por sí mismo, guiando el coche hacia un destino que él no quería alcanzar. El asiento trasero se movía ligeramente, como si alguien invisible se acomodara en él, presionando su espalda. La sensación de peso crecía, haciendo que sus brazos se tensaran. Intentó mirar por el retrovisor, pero lo único que vio fue un reflejo distorsionado. Cientos de sombras danzando, mezcladas con su propio reflejo. El motor rugía con fuerza, cada vibración del coche retumbando en su pecho. Andrés sentía que el miedo empezaba a nublarle la razón. Cada curva parecía llevarlo más profundo a un mundo que no conocía, más allá de la realidad. Las figuras flotaban alrededor, silenciosas pero intensamente presentes, observando cada uno de sus movimientos. Intentó gritar, pero la voz se le quebró. Solo salió un jadeo ahogado,
que desapareció entre el zumbido que parecía provenir del coche mismo. La radio, que antes solo susurraba, ahora emitía fragmentos de conversaciones pasadas, como si todos los pasajeros que alguna vez había llevado estuvieran reclamando su atención. El asiento siempre espera. Vuelve con nosotros. Nunca viaja solo. Andrés cerró los ojos desesperado. Cada respiración se volvía más difícil, como si el aire mismo estuviera intentando atraparlo. Sintió que algo frío rozaba su nuca, y al voltear con violencia, no vio a nadie. Solo la sombra que parecía surgir del asiento trasero, alargando sus dedos hacia él. El coche entonces cambió de velocidad repentinamente. Subió hasta superar los 120 km/h y la carretera empezó a transformarse ante sus ojos. Los árboles se retorcían, las sombras se alargaban y las figuras humanas flotaban, avanzando sin tocar el suelo. La niebla se volvió más densa, casi sólida, y Andrés comprendió con horror que no estaba solo, que cada pasajero que había dejado atrás estaba allí, esperando su destino final. El volante tiraba con fuerza hacia la izquierda, y él apenas podía resistirse. Cada intento de control era inútil. El coche tenía voluntad propia. Entonces vio algo más. A lo lejos, entre la niebla, un resplandor rojizo. Era débil al principio, pero creció rápidamente hasta iluminar una construcción que Andrés reconoció de manera inmediata. El molino. El mismo molino del que había escapado momentos antes, pero ahora parecía más grande, más oscuro, y en su puerta principal se alineaban cientos de sombras que lo miraban con expectación. La mujer del asiento trasero levantó la cabeza, y por primera vez Andrés pudo ver su rostro completo, pálido, sin brillo, pero con una sonrisa que helaba la sangre. «Es hora», susurró. «Todo viaje llega a su fin». El coche derrapó, desviándose bruscamente hacia la entrada del molino. Andrés se aferró al volante, pero el motor rugió más fuerte, acelerando a un ritmo imposible. La carretera desapareció de golpe, reemplazada por la madera vieja del suelo del molino, crujiente y húmeda. Las sombras se movieron en perfecta sincronía, rodeando el vehículo. El miedo se transformó en terror puro cuando una fuerza invisible levantó a Andrés del asiento, dejándolo suspendido en el aire dentro del coche. La mujer lo observaba fijamente, mientras las figuras comenzaron a acercarse, sus manos extendidas hacia él. Cada grito que Andrés intentaba emitir se convirtió en un eco que desaparecía en la nada. De repente, todo se detuvo. El coche estaba inmóvil, pero Andrés ya no podía sentir sus manos ni sus piernas. La niebla envolvía cada centímetro del molino, y las sombras se retiraron lentamente hacia las paredes, formando un círculo que lo encerraba. La voz de la mujer resonó una última vez, clara y firme. «Ahora eres parte del viaje. Nadie sale antes de tiempo». El motor del coche cesó, y con él, todo sonido. Andrés flotaba en silencio absoluto, con la mirada fija en el asiento trasero, que ahora se alzaba como si respirara, esperando. Un instante que pareció eterno pasó, y luego la oscuridad lo consumió. Cuando alguien más pase por esa carretera años después, el asiento trasero seguirá vacío, esperando. El silencio se prolongó durante minutos que parecían horas. Andrés flotaba, suspendido en un vacío frío, mientras la neblina del molino lo envolvía por completo. No podía ver el suelo, ni las paredes, ni siquiera el techo. Solo había oscuridad y la sensación de que algo lo observaba desde todos lados a la vez. De pronto, un murmullo comenzó a surgir del asiento trasero. No era la mujer, ni ninguna de las figuras. Era un sonido interno, profundo, como si el propio coche estuviera vivo. Susurraba palabras en un idioma que Andrés no entendía, pero que sentía en cada nervio de su cuerpo. El vehículo parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose con una cadencia que lo hacía perder la noción del tiempo. Intentó gritar otra vez, pero la voz no le salió. La sensación de impotencia lo aplastaba. Cada intento de moverse lo hacía sentir más atrapado. La mujer apareció frente a él, flotando,
pero esta vez no estaba sentada. Su sonrisa era más amplia, casi imposible, y sus ojos reflejaban un brillo que no era humano. «Cada pasajero tiene un lugar», susurró con voz etérea. «Tú has llegado tarde, pero aún puedes unirte». Antes de que Andrés pudiera reaccionar, el asiento trasero se inclinó, abriendo un espacio como si una puerta invisible se hubiera formado. Sombras comenzaron a emerger de él, lentamente al principio y luego con mayor rapidez. Cada una tenía el rostro de antiguos pasajeros, hombres, mujeres, adolescentes, todos atrapados, todos con los ojos vacíos. Se acercaron, extendiendo sus manos, invitándolo a entrar en ese asiento que parecía engullirlo. El aire se volvió pesado y húmedo. Andrés sentía como su cuerpo empezaba a ser absorbido por la fuerza invisible del asiento, como si el tiempo y la gravedad dejaran de tener efecto. Los sonidos del motor, de la radio, incluso su respiración, desaparecieron. Todo lo que existía era esa fuerza que lo arrastraba hacia atrás. Un último pensamiento cruzó por su mente. No, esto no puede estar pasando, no puede ser real. Pero el asiento no dejaba lugar para dudas ni resistencia. La mujer flotó junto a él, tocando su hombro. Su piel era fría, casi transparente. «Bienvenido al viaje eterno», dijo. «Aquí, cada historia se repite, y cada pasajero tiene su asiento». Un instante después, Andrés desapareció por completo. El asiento trasero quedó vacío, como si nunca hubiera estado allí, pero un hilo de agua oscura goteaba desde el respaldo, formando un pequeño charco sobre la tapicería. La radio emitió un último susurro. «El asiento está vacío». El coche arrancó por sí mismo, moviéndose lentamente hacia la carretera desierta. La niebla se disipó de golpe, dejando ver la carretera vacía, como si nada hubiera sucedido. Los faros iluminaban solo asfalto y árboles, sin rastros de huellas, sin señales de lucha. La carretera parecía normal, pero el asiento trasero estaba siempre listo, esperando al próximo pasajero. Y así, durante años, cientos de conductores que pasaban por esa ruta rural reportaron la misma sensación. Un peso en el asiento trasero, un susurro apenas audible y la certeza de que no estaban solos. Algunos intentaron escapar, otros se negaron a aceptar la presencia invisible, pero todos coincidían en una cosa: el asiento siempre espera. Nadie volvió a ver a Andrés. Algunos dicen que, en noches de niebla intensa, se puede ver su coche avanzando solo por la carretera vieja, con un pasajero invisible en el asiento trasero, y que si te acercas demasiado, podrías convertirte en parte del viaje eterno. Y en algún lugar del molino abandonado, la mujer del abrigo negro sigue esperando. Su sonrisa no ha cambiado. Sus ojos siguen vacíos pero atentos, porque cada noche en esa carretera olvidada, un nuevo asiento se vacía, listo para recibir a quien se atreva a conducir hasta el final del camino. El asiento nunca se llena, pero nunca se queda vacío por mucho tiempo. El pasajero que nunca bajó. Nunca pensé que algo tan simple como aceptar un viaje nocturno cambiaría mi vida para siempre. Trabajo como conductor de Uber desde hace casi 3 años, y aunque he tenido todo tipo de pasajeros, desde los ebrios simpáticos hasta los que no dicen una palabra, nada me preparó para lo que viví aquella noche. Era un martes, pasadas las 11:30. Estaba a punto de desconectarme cuando me llegó un viaje con tarifa dinámica. La app mostraba el punto de recogida en una zona residencial a las afueras de León, cerca del antiguo camino a Santa Ana del Conde. Normalmente rechazo los viajes largos a esa hora, pero necesitaba el dinero, así que acepté. El trayecto marcaba casi 40 minutos hasta un pueblo llamado San Bartolo. La foto del perfil del usuario mostraba un rostro borroso, como si hubiera sido tomada con una cámara vieja. El nombre decía simplemente Luis. Puse el coche en marcha y salí por el periférico. La ciudad dormía. Apenas se veían unos cuantos camiones de carga y taxis tardíos. La radio sonaba baja.
y el aire nocturno se colaba por la ventanilla entreabierta. Todo parecía normal. Cuando llegué al punto de recogida no había nadie. Solo una calle sin alumbrado y un terreno baldío con hierba alta. Toqué el claxon, esperé. Pasaron 2 minutos, luego 3. Estaba por cancelar cuando vi una figura salir lentamente de entre las sombras. Era un hombre, delgado, alto, con una chaqueta oscura y las manos en los bolsillos. Caminaba despacio, sin prisa, como si supiera que lo esperaban. Se acercó al coche, se inclinó hacia la ventana y dijo con voz baja: ¿Eres el de Uber? Asentí. Sí, Luis. No respondió. Solo abrió la puerta trasera y se sentó. Cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido. No tenía equipaje ni mochila, nada. Buenas noches, dije tratando de sonar amable. Él solo murmuró: San Bartolo. Lo confirmé en la app. El destino coincidía. Inicié el viaje y arranqué. Durante los primeros minutos reinó el silencio. En el espejo retrovisor podía ver apenas su silueta, recostada hacia un lado, mirando por la ventana. No parecía borracho ni drogado, solo ausente. A los 10 minutos, cuando salimos del área urbana y la carretera se volvió más oscura, noté algo extraño. El reflejo de la luz interior del coche no mostraba bien su rostro. Era como si la penumbra lo envolviera por completo, incluso con las luces del tablero encendidas. Intenté romper el silencio. ¿Va a visitar familia por allá? Nada. Dicen que por San Bartolo hace frío por las noches. Insistí, solo para sentirme acompañado. Entonces respondió sin mirarme: allá no hace frío. Su tono fue plano, sin emoción alguna. Me quedé callado. No quise seguir. Pero algo en esa frase me dejó inquieto. Allá no hace frío. Como si hablara de un lugar donde el clima no importara. Seguimos avanzando. La carretera se volvió angosta, con curvas suaves y tramos sin línea divisoria. La señal del móvil empezó a fallar. De vez en cuando miraba el retrovisor y lo veía igual, mirando fijo por la ventana. Ni un parpadeo. Después de unos 20 minutos, la app se desconectó. Sin señal, sin mapa. Me quedé guiándome solo por las luces del camino y la intuición. Parece que se fue la señal, dije medio nervioso. Pero no se preocupe, creo que sé por dónde es. Él respondió: sí sabes, ya has pasado por aquí antes. Aquello me heló la sangre. Giré la cabeza apenas un poco, sin apartar la vista del camino. No lo creo, no suelo venir por esta zona. Sí, dijo, pasaste hace un año. No supe qué contestar. No había forma de que supiera eso. Nunca había tenido un viaje hacia San Bartolo, lo recordaría. Me limité a seguir conduciendo. El silencio volvió, más denso que antes. A mi derecha, los campos oscuros se extendían hasta perderse en la neblina. El reloj del tablero marcaba las 12:12. Entonces, algo golpeó el techo. Un sonido seco, fuerte, como si hubiera caído una piedra grande. Pegué un salto y reduje la velocidad. ¿Escuchó eso?, pregunté, pero el pasajero no respondió. Miré por el retrovisor. Seguía ahí, inmóvil. Debe haber sido una rama, murmuré, más para mí que para él. Volví a acelerar. A los pocos minutos, el golpe se repitió. 3 veces. 1, 2, 3. El mismo ritmo exacto. Volví a mirar por el espejo. Él seguía sin moverse, pero ahora algo había cambiado. Su reflejo no coincidía con su posición real. En el espejo lo veía ligeramente girado hacia mí, aunque su cuerpo seguía mirando la ventana. Me sudaban las manos. Respiré hondo y, sin girarme, pregunté: ¿está bien allá atrás? Silencio. El golpe volvió, más fuerte. Esta vez sentí como el techo vibraba sobre mi cabeza. Apreté el volante. No quería parar, no ahí, en medio de la nada. De pronto el pasajero habló. No frenes. Su voz fue un susurro áspero, casi inhumano. ¿Qué?, pregunté. No frenes. Pase lo que pase, no frenes. Sentí un escalofrío correrme por la espalda. Y entonces lo escuché. Algo se arrastraba sobre el techo del coche.
lento, pesado, como si alguien gateara encima, moviéndose hacia el parabrisas. El corazón me martillaba el pecho. Apreté los dientes, seguí conduciendo sin mirar arriba. El sonido del arrastre era cada vez más cercano, más encima de mí. De pronto, un golpe seco en el parabrisas. Algo cayó frente al coche y desapareció en la oscuridad. El pasajero respiró hondo y dijo en voz baja: «Ya se fue». Aceleré aún más. «¿Qué diablos fue eso?», pregunté casi gritando. «No lo mires», dijo simplemente. La carretera empezó a curvarse hacia una zona boscosa. La niebla se hizo más espesa, tanto que apenas podía ver unos metros adelante. Y ahí fue cuando noté otro detalle. El cinturón del pasajero estaba abrochado, pero no había sonido cuando lo hizo. Ningún clic, ningún movimiento. Solo apareció puesto, como si siempre hubiera estado así. Volví a mirar al frente. Me temblaban las manos. Entonces, el pasajero habló de nuevo, con voz más firme. «Falta poco». «¿Poco para qué?», pregunté. «Para el final del camino». Su respuesta me dejó helado. El marcador del tablero parpadeó. Las luces del tablero se apagaron y encendieron solas, como si el coche tuviera un corto. Luego, sin razón aparente, el motor se apagó. El coche se detuvo en seco. Intenté encenderlo, pero el botón no respondía. La batería estaba muerta. El silencio fue total. Solo se escuchaba el viento y el crujir de la grava bajo las llantas. Giré lentamente la cabeza. El asiento trasero estaba vacío. El pasajero había desaparecido, y en el lugar donde había estado sentado, había una mancha oscura, húmeda, que se extendía lentamente sobre la tela del asiento. Saqué el teléfono, sin señal. La pantalla solo mostraba la hora, 12:45. Respiré hondo, tratando de pensar. Debía quedarme dentro, esperar a que pasara algún coche, pero la carretera seguía completamente vacía. Entonces vi algo moverse por el espejo lateral, una silueta caminando detrás del coche, lenta, muy lenta, y llevaba puesto el mismo abrigo oscuro del pasajero. Intenté encender el coche otra vez. Nada. El motor no respondía. La silueta se acercó. Ahora podía verla con claridad. El hombre caminaba con la cabeza ladeada hacia un lado, como si el cuello estuviera roto. Me quedé paralizado. Y entonces golpeó la ventanilla. 3 veces. 1, 2, 3. El mismo ritmo que en el techo. Quise gritar, pero la voz no me salía. Él inclinó el rostro hacia el cristal. Tenía los ojos completamente blancos. Y con una voz que no parecía humana dijo: «No frenes». Miguel revisó el retrovisor una vez más. La mujer seguía allí, mirando fijamente por la ventana, como si el paisaje nocturno tuviera algo que él no podía ver. La carretera estaba completamente vacía, salvo por el parpadeo ocasional de una farola lejana. El GPS marcaba una línea recta interminable. El silencio era tan profundo que el propio sonido del motor parecía un intruso. «¿Va bien la temperatura?», preguntó él, solo para romper el hielo. No obtuvo respuesta. La pasajera ni siquiera se movió. Por un momento pensó que quizá no lo había oído. Giró levemente la cabeza intentando no parecer incómodo. Le preguntaba si va cómoda. Repitió, esta vez un poco más alto. La mujer giró el rostro lentamente. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaron el tenue brillo del tablero. Asintió una sola vez, muy despacio. Miguel forzó una sonrisa y volvió a mirar al frente. Le extrañó no ver el reflejo del cinturón cruzando el pecho de la mujer. Bajó la vista, disimulando, y confirmó lo que temía. No lo llevaba puesto. «Señora, ¿podría ponerse el cinturón, por favor? Es por seguridad». Ella lo miró directamente y por primera vez habló. «No hace falta», susurró. «Ya llegué una vez y no me sirvió de nada». Miguel sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No supo qué responder. Intentó restarle importancia. Quizá una broma rara, una de esas pasajeras excéntricas. Pero el tono con el que lo había dicho no sonaba a humor.
Sonaba a resignación. Miró el GPS de nuevo. Faltaban todavía 25 minutos para llegar al destino. La barra azul seguía fija, pero algo le llamó la atención. El mapa parecía quedarse congelado, aunque el coche seguía avanzando. Golpeó la pantalla con el dedo. Nada. Sin cobertura. El icono de conexión había desaparecido. Suspiró intentando mantener la calma. En esas zonas rurales no era raro perder señal, se dijo a sí mismo, pero al cabo de un par de minutos, algo comenzó a resultarle más inquietante. El mismo cartel de KM-17 aparecía una y otra vez, cada pocos minutos. Primero pensó que era casualidad, pero cuando lo vio por quinta vez, idéntico, mismo poste torcido, misma pegatina descolorida, el corazón le dio un vuelco. ¿Esto lo ha visto?, preguntó sin girarse del todo. La mujer no contestó, solo alzó la mirada hacia el frente y con una voz tan baja que apenas se oía sobre el motor dijo: «No importa cuántas veces pases por ahí, siempre volverás al mismo sitio». Miguel apretó el volante. La tensión le entumecía los dedos. Miró el reloj del coche. 3:48 AM. Habían pasado más de 40 minutos desde que la recogió, pero el GPS seguía marcando la misma distancia al destino. 25 minutos. Intentó hablar, pero la garganta se le secó. Puso el intermitente y frenó poco a poco, hasta detener el coche al borde del arcén. «Voy a revisar las ruedas», dijo, fingiendo normalidad. Salió al exterior. El aire era gélido, con ese tipo de frío que parece morderte desde dentro. Encendió la linterna del móvil. La carretera seguía completamente vacía. Ni un coche, ni un ruido. Solo el zumbido lejano del viento entre los árboles. Las ruedas estaban bien. No había nada raro. Pero cuando levantó la vista, su estómago se encogió. El cartel frente a él ya no decía KM-17, decía KM-0. Y lo más aterrador, el poste estaba exactamente en el mismo punto donde había recogido a la pasajera. Se quedó paralizado. El aire le entraba en los pulmones a bocanadas cortas. Giró sobre sí mismo y miró hacia el coche. La luz interior estaba encendida. La mujer seguía sentada, mirándolo, inmóvil. Sin saber qué hacer, se acercó al coche y abrió la puerta del conductor. ¿Qué está pasando?, preguntó, intentando que la voz no le temblara. La mujer lo observó un instante, y su expresión se volvió casi compasiva. «No todos los caminos llevan a casa», murmuró. «Algunos solo vuelven al principio». Miguel se sentó sin entender del todo. Giró la llave del coche. El motor arrancó, pero el GPS ahora mostraba una línea infinita, sin destino final. Solo una ruta circular, cerrada sobre sí misma. Puso la marcha y avanzó despacio. Kilómetro 1, kilómetro 2, kilómetro 3. Todo igual, hasta que llegó de nuevo al KM-17. La mujer sonrió, apenas un movimiento en los labios. «Te lo dije», dijo suavemente. «Siempre vuelves al mismo sitio». Miguel se giró con brusquedad. Su asiento estaba vacío. El corazón le dio un vuelco. Se bajó del coche de golpe, mirando en todas direcciones. Nada, ni rastro de ella. El aire olía a tierra húmeda, como si acabara de llover. Pero el asfalto estaba seco. De repente, el sonido de un coche se escuchó a lo lejos. Miguel levantó la linterna y vio una luz acercándose. Un taxi viejo, modelo de los años 90, se detuvo unos metros más adelante. Un hombre bajó del vehículo. Iba vestido con una chaqueta de conductor de taxi, aunque el logo estaba tan desgastado que apenas se leía. «¿Todo bien, compañero?», preguntó el desconocido con una voz ronca y amable. Miguel dudó un instante, luego asintió. «Sí, creo que sí. Tuve un problema con el GPS y...» Miró hacia su coche, intentando no sonar loco. «Y con una pasajera». El hombre frunció el ceño. «Una mujer, ¿verdad? Pelo largo, chaqueta gris», dijo, con un tono que heló la sangre. Miguel se quedó mudo. El otro asintió como si ya lo supiera. «La recogí hace años.
en esta misma carretera. Me pidió que la llevara al pueblo, pero miró al suelo apretando la mandíbula. Nunca llegamos. Miguel sintió que algo dentro de él se rompía. ¿Qué quiere decir? El taxista lo miró con una mezcla de tristeza y miedo. Que esta carretera no lleva a ningún sitio, solo a donde ella murió. El viento sopló más fuerte y el aire se volvió helado de repente. Cuando Miguel giró para mirar de nuevo su coche, la puerta del copiloto estaba abierta. Dentro, sobre el asiento, había un pequeño pañuelo gris, empapado de agua. Miguel se quedó mirando el pañuelo gris, inmóvil, sin atreverse a tocarlo. El agua que lo empapaba no tenía ningún sentido. El asfalto estaba seco, el cielo despejado, y sin embargo aquel trozo de tela goteaba, dejando pequeñas marcas oscuras sobre el asiento del copiloto. Levantó la vista para buscar al taxista, pero el hombre ya no estaba. Ni el coche. Nada. Solo la carretera vacía, estirándose hasta donde alcanzaba la vista, iluminada por la pálida luz de la luna. Miguel sintió que el aire se le volvía pesado, como si cada respiración costara más que la anterior. Sacó el móvil con manos temblorosas, intentando llamar a alguien, cualquiera. Pero la pantalla seguía sin cobertura, ni una sola barra. Respiró hondo y subió de nuevo al coche. Intentó convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Fatiga, sugestión, una especie de alucinación causada por el sueño. Había conducido toda la noche, apenas había dormido 2 horas. Eso tenía que ser. Colocó el pañuelo en el asiento trasero, arrancó el coche y volvió a la carretera. El GPS seguía muerto, pero decidió avanzar igual. Si sigo en línea recta, acabaré llegando a alguna parte, pensó. Los minutos pasaron y el paisaje comenzó a volverse inquietantemente idéntico. Los mismos árboles, las mismas curvas, los mismos carteles. Incluso los baches parecían estar en el mismo sitio. Una niebla espesa comenzó a levantarse, cubriendo el asfalto hasta los faros. El aire dentro del coche se volvió frío, casi húmedo. Miguel encendió la calefacción, pero el aire que salió por las rejillas era gélido. De pronto, escuchó un sonido, un golpe sordo, en el maletero. Luego, otro. Se le aceleró el pulso. Pisó el freno con cuidado. El coche se detuvo lentamente. El golpe volvió a sonar. Esta vez, más fuerte. Venía de dentro del maletero. Miguel bajó la ventanilla, esperando escuchar algo afuera. Solo el silencio. Apagó el motor y salió. El aire era tan frío que cada exhalación se convertía en una nube blanca. Rodeó el coche y se detuvo frente al maletero. Dudó unos segundos antes de abrirlo. Su corazón golpeaba con tanta fuerza que podía sentirlo en los oídos. Con un clic tembloroso, levantó la tapa. El interior estaba vacío, pero en el fondo, bajo la alfombrilla, había una foto empapada. La levantó con cuidado. Era una fotografía antigua, de esas impresas en papel brillante. Mostraba un coche destrozado contra un árbol, bajo una lluvia torrencial, y entre los restos del metal, una silueta femenina, cubierta con una chaqueta gris, tendida sobre el asfalto. Miguel retrocedió soltando la foto. El aire a su alrededor se volvió pesado, irrespirable. Un trueno lejano retumbó, aunque el cielo seguía despejado. Volvió a subir al coche y cerró las puertas con el seguro. El reloj del tablero marcaba 3:48 a.m., exactamente la misma hora de antes. Miró el móvil, también 3:48. No se movía. No puede ser, susurró con la voz quebrada. Entonces escuchó un suspiro justo detrás de él. Giró lentamente la cabeza. En el asiento trasero, completamente empapada, estaba ella, la pasajera, el pelo pegado al rostro, la chaqueta gris chorreando agua y una mirada vacía que lo atravesaba como el filo de una navaja. Miguel se quedó paralizado. ¿Qué quieres de mí?, balbuceó. Ella no respondió, solo levantó una mano temblorosa y señaló hacia el parabrisas.
Miguel miró hacia adelante. En la carretera, iluminado por los faros, se veía un coche destrozado, el mismo de la fotografía, su mismo modelo, su mismo color. No, susurró con la voz quebrada. Eso no puede ser. La mujer habló por fin con un tono apenas audible. Me dijiste que me llevarías a casa. Un rugido llenó el aire. El coche tembló. Las luces parpadearon. El GPS volvió a encenderse solo, mostrando una ruta directamente hacia el bosque. Sin pensarlo, Miguel pisó el freno. Pero el coche no se detuvo. El pedal estaba rígido, como bloqueado. El volante se movía solo, girando con violencia hacia la derecha. El coche se adentró entre los árboles atravesando la niebla. Miguel gritaba, intentando recuperar el control. El parabrisas se llenó de hojas, ramas, sombras que parecían moverse. La figura en el asiento trasero no se inmutaba, solo lo observaba. Entonces, entre la niebla, apareció una luz roja, una señal de tráfico oxidada. En ella se leía, con letras medio borradas, zona de accidente. El coche se detuvo en seco. Miguel jadeaba, con las manos crispadas en el volante. Miró al asiento trasero, vacío. Miró al parabrisas. La lluvia caía ahora con fuerza, golpeando el cristal. Pero hacía unos segundos el cielo estaba despejado. Entonces lo oyó, un teléfono sonando. Venía del asiento del copiloto. Giró lentamente. Un viejo móvil, de esos de tapa, vibraba sobre el asiento. La pantalla mostraba una sola palabra. Mamá. Miguel tragó saliva y contestó. ¿Hola? Una voz temblorosa respondió al otro lado. ¿Quién habla? ¿Dónde está mi hija? Miguel se quedó sin palabras. Su hija susurró. La voz al otro lado comenzó a llorar. Llevaba un pañuelo gris. Salió hace 3 años. Nunca volvió. La encontraron aquí, en esta carretera. Miguel dejó caer el teléfono. Miró por la ventanilla y entonces la vio. A pocos metros del coche, bajo la lluvia, la mujer de la chaqueta gris lo observaba, su rostro pálido apenas visible entre la niebla. Y detrás de ella, entre los árboles, cientos de siluetas borrosas. Otras figuras, como ella. Pasajeros sin destino. Miguel no podía moverse. Su cuerpo no le respondía, como si la sangre se le hubiera congelado en las venas. Las luces del coche titilaban, proyectando sombras deformes que parecían moverse por sí solas. El sonido del agua golpeando el techo se volvió ensordecedor, mezclado con un zumbido que provenía del motor. La mujer dio un paso hacia adelante, luego otro. Cada paso resonaba como si caminara sobre metal mojado, un eco hueco que se extendía en todas direcciones. Sus ojos, vacíos y brillantes, se clavaron en los de Miguel. ¿Por qué no me llevaste a casa?, preguntó con un tono que parecía venir desde muy lejos, como una voz a través del agua. Miguel quiso responder, pero su garganta no emitía sonido. La radio se encendió sola, con un chasquido eléctrico. Entre la estática, una voz masculina, apenas audible, dijo: accidente múltiple en la carretera 21. Una víctima fatal, mujer de aproximadamente 25 años. Era la voz del mismo locutor que había escuchado al salir de su casa esa noche. Miguel apretó el volante con fuerza, tratando de pensar, de entender. No podía ser real. Todo esto tenía que ser un sueño, una pesadilla. Tenía que despertar. Pero el olor metálico del aire y el frío que le calaba hasta los huesos eran demasiado reales. La mujer ya estaba junto a la puerta. Golpeó el cristal suavemente, con los nudillos. Tac, tac, tac. Miguel cerró los ojos con fuerza, murmurando para sí: por favor, vete, déjame ir. Al abrirlos de nuevo, la ventanilla estaba bajada. No recordaba haber tocado el botón. La mujer estaba inclinada hacia adentro. El agua caía de su cabello y formaba un charco oscuro en el asiento. Su rostro estaba a solo unos centímetros del suyo. Tú también estás perdido, ¿verdad?, dijo, con un suspiro que empañó el cristal del tablero. Miguel la miró sin entender.
Ella alzó una mano temblorosa y señaló hacia el retrovisor. Él obedeció, y lo que vio lo heló por completo. En el reflejo, detrás del volante, no había nadie. Solo el asiento vacío, el cinturón desabrochado y el pañuelo gris extendido sobre el tablero. No, no puede ser, susurró Miguel llevándose las manos al rostro. Estoy aquí. Yo sigo aquí. Pero al bajarlas, notó que su piel estaba fría, pálida, semitransparente. El sonido del viento se volvió un lamento largo, profundo, que parecía venir desde las montañas. Las figuras al fondo comenzaron a acercarse. Hombres, mujeres, niños, todos empapados, todos con esa mirada de quien espera un viaje que nunca llega. La mujer de la chaqueta gris se giró hacia ellos y dijo casi con dulzura: uno más ha encontrado el camino. El motor del coche rugió de nuevo, aunque Miguel no había tocado el pedal. Las luces se encendieron solas, bañando el bosque en un resplandor blanco. Las figuras se detuvieron, formando una fila frente al coche. Una tras otra, comenzaron a desvanecerse, absorbidas por la niebla. La mujer miró a Miguel una última vez. Ahora tú llevas el camino, y cuando otro se pierda aquí, lo guiarás. Dio un paso atrás, y en el momento en que su figura se disolvió entre la niebla, Miguel sintió que el coche avanzaba solo. El paisaje a su alrededor comenzó a desvanecerse. Los árboles se alargaban, la lluvia se convertía en polvo, y el horizonte se borraba poco a poco. El sonido del motor se transformó en un eco profundo, como si viniera desde el fondo del agua. Todo se volvió blanco. Miguel abrió los ojos. Estaba detenido en el arcén de una carretera, bajo la luz gris del amanecer. El parabrisas cubierto de rocío, el interior del coche helado, el motor apagado. Se llevó las manos a la cara, seguía temblando. El reloj del tablero marcaba 6:00 AM. Intentó encender el coche. Nada, sin batería. Salió y miró alrededor. No había niebla, no había señales del accidente. Solo una curva y un cartel oxidado. Carretera 21, zona de accidente. Dio unos pasos, tratando de recuperar el equilibrio. Su cabeza dolía, y entonces lo vio, a unos metros al borde de la carretera, una cruz de madera vieja, con un pañuelo gris atado al centro. Encima, una pequeña placa oxidada. En memoria de Miguel Hernández, conductor fallecido el 3 de agosto de 2019. El corazón se le detuvo. Intentó gritar, pero de su garganta solo salió un suspiro. El mismo suspiro que había escuchado dentro del coche. Y cuando miró hacia el espejo retrovisor del vehículo, por un instante fugaz, vio su propio rostro reflejado en el asiento trasero, empapado, con la mirada vacía de quien aún espera el próximo pasajero. El viento sopló suave, agitando el pañuelo gris, y el eco de un motor lejano comenzó a escucharse en la distancia, como si alguien, una vez más, hubiera pedido un viaje hacia la carretera maldita.